Amén, queridos hermanos, hermanas, estamos aquí nuevamente reunidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Culto de la tarde, segundo culto aquí en Serrano 248. Serrano, más que una iglesia, un hogar. Así que seguimos avanzando, seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. Ya es el tiempo de que usted pueda compartir ahí el link con cada uno de sus contactos. Sabemos que hay muchos que están ahí atentos a poder seguir aprendiendo la palabra. Dios nos ayude para seguir avanzando, Dios nos dé sabiduría, entendimiento y que su Espíritu Santo siga obrando en cada una de las familias, en cada una de las almas que nos ven por estos medios. Gracias le damos al Señor por tener este espacio para poder llegar a cada uno de sus hogares. Gracias por darnos esa honra de poder llegar a sus hogares o en el lugar donde usted se encuentre. Hay muchas personas que sabemos que nos ven en diferido, en diferentes países. Hay muchos que desde su trabajo también nos ven el día de mañana. Así que gracias le damos al Señor por eso. Seguimos avanzando. Bueno, hoy sin más le digo, la palabra de hoy día va a estar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Amén. Y el título de la palabra dice, tú eres un elemento importante. Tú eres un elemento importante. Ese es el título de la palabra. Amén. Aquellos que están ahí anotando para que vayan ahí poniendo ya el texto y el título de la palabra. Tú eres un elemento importante. Amén. Sin más, vamos a hacer una oración para que el Señor sea guiando este culto, sea guiando todo lo que se va a hacer, para que su nombre sea glorificado y su Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre, Señor Jesús, vamos ante su presencia, Señor, este día. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha extendido su mano poderosa sobre este lugar, sobre cada familia, sobre cada alma que nos ve por este medio. Señor, bendiga cada vida, bendiga cada alma, Señor. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas a la distancia, Señor. Oh Dios eterno, alabamos y bendecimos su nombre. Declaramos su reino en cada uno de los hogares. Declaramos su Espíritu Santo, Señor, sea ungiendo, Señor, cada habitación, cada rincón de cada hogar, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, obre en sanidad también en medio de los tiempos, Señor. Bendiga a aquellos, Señor, que han declarado, Señor, que tendrán sanidad, Señor, que han declarado la sangre de Cristo en sus vidas, Señor. Padre amado eterno, creemos en un Dios poderoso, Señor, que creemos en un Dios misericordioso, Señor. Creemos que su Espíritu Santo, Señor, va a ir delante nuestro, rompiendo cadenas, Señor, abriendo puertas, Cristo de la gloria. Alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Queremos que usted renueve nuestras energías, Señor, para esta semana que ya está por comenzar, Señor. Usted es el que nos puede dar ese sabor, Señor, ese sabor de lo alto, Señor, esa sabiduría de lo alto. Permita que cada palabra que sea expresada hoy día pueda llegar a cada uno de los hogares, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea de bendición para su pueblo, sea de bendición para cada uno de sus hijos, de sus hijas, Señor. Padre amado eterno, declaramos hoy día su paz y su bendición en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, como les decía, vamos a dar lectura entonces a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Amén, queridos hermanos. A lo mejor un pasaje que muchas veces a lo mejor usted ha escuchado en las Escrituras. Ha escuchado que el cristiano tiene que ser la sal, tiene que ser la sal de la tierra, tiene que sazonar. ¿Cuántos a lo mejor saben para qué sirve la sal?
hay muchos usos, ¿cierto? Hay usos en la medicina, hay usos en la mayoría de los alimentos que tenemos nosotros, hay el uso de la sal. Es sazonado los alimentos todos los días. Muchas veces nosotros alineamos alimentos, le echamos sal para potenciar los sabores. Y también en la agricultura se ocupaba mucho la sal rústica que se traía, se echaba en los predios para que muchos bichitos y cosas que atacaban las hortalizas y todo lo que era la agricultura pudiera actuar de forma correcta y las enfermedades no llegaran a cada uno de esos productos. Entonces vemos nosotros, queridos hermanos, que la sal es importante. La sal es importante, pero dice también el Señor en el versículo 14, dice que vosotros sois la luz del mundo. Entonces nos está dando una dirección en la cual nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo nosotros deberíamos comportarnos? ¿Y cómo nosotros debemos entender cuál es la posición que tomamos cuando llegamos al Evangelio? Cuando empezamos a ser cristianos. Fíjense que el Señor dio una orden en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo de cómo se tenía que acercar el cristiano al lugar, cómo se tenía que acercar el pueblo hebreo al lugar de adoración. En Levíticos capítulo 2, versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces nos habla de dos cosas. Una, que tiene que ver que todo lo que nosotros entreguemos a Dios tiene que ser doblemente potenciado, doblemente sazonado. Cuando nosotros vamos a dar al Señor, tenemos que dar de corazón. Cuando nosotros tenemos que alabar al Señor, lo vamos a alabar de corazón. Si nosotros vamos a levantar nuestras manos para alabar al Señor, lo debemos levantar con fuerza y alabar el nombre del Señor. Si vamos a orar a Dios, emitir un clamor por esa oración. Entonces el Señor nos está pidiendo de alguna u otra manera que haya una entrega mayor respecto a lo que nosotros estamos haciendo para su obra, lo que nosotros estamos haciendo para su reino. Muchos de nuestros hermanos, hermanas, a lo mejor no tienen la oportunidad de trabajar en la iglesia de forma directa, pero sus oraciones bendicen a muchos. Su clamor por la hermandad bendice a muchas personas. Entonces es importante que vayamos aprendiendo estos principios. Tenemos que ver también que dónde uno va a sacar nuevamente esta sal. Dice que si la sal se desvaneciese, en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo usted puede volver nuevamente a retomar ese sabor? ¿Cómo usted puede nuevamente ser sazonado? El Señor nos invita a poder seguir al lado de Él, de poder seguir buscando su rostro, de poder estar cada día más cerca. Aunque tengamos este tiempo de distanciamiento, nosotros no nos podemos desconectar del Señor. Tenemos que reconocer que Él es nuestro sustento, que Él es el que sazona nuestra vida, que Él es el que le da el sabor para que nosotros no vivamos angustiados. Bueno, queridos hermanos, sin más, los voy a dejar con ahí una alabanza para que usted ponga atención en la letra. Y vamos a seguir con esta enseñanza, no se desconecte y vamos a ir a la profundidad. Como siempre decimos, vamos por más, vamos a ir por más en esta palabra. Así que no se desconecte, escuche, ponga atención en esta alabanza y seguimos conectados. Amén.
las tinieblas. Amén, queridos hermanos, qué tremenda alabanza, qué maravilloso. Como nos decía ahí, tú eres la razón de mi vida. Qué importante entender que Dios es la razón de nuestra vida. Después dice, tú eres la razón de mi existir. Qué importante entender, queridos hermanos, que Dios es el que nos da por misericordia esta asistencia aquí en la tierra. Después dice, sin tu amor, enfrentar la vida no podría. El amor de Dios es el que siempre va a estar contigo. Pueden fallar la familia, pueden fallar los amigos, puede fallar las personas cuando estamos enfermos, pero Dios nunca va a fallar. Jesucristo, el amor de Jesucristo nunca va a fallar en tu vida. Qué maravilloso poder entender este principio, queridos hermanos. Dios nos dice en su palabra, vosotros sois. Siempre, fíjese, en el versículo 13 y en el versículo 14 inicia de la misma manera. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz de la tierra. Entonces nos está diciendo, nos está declarando una identidad. Qué importante, donde estamos viviendo un tiempo donde las personas carecen de identidad. Dios nos está diciendo, querido hermano, hermana, tú tienes una identidad de que llegaste al camino del Señor. Él le da la fuerza para luchar, estimado hermano. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús habló de la sal de la tierra? ¿Por qué no habló de otro elemento? ¿Por qué este elemento específicamente tenía que ser la sal? ¿Ah? ¿Qué trasfondo tiene que él haya decidido que decirnos a nosotros que somos la sal? ¿Para qué sirve la sal? La sal dice que potencia los alimentos, pero nuestro Señor nos invita a buscar la medida exacta en nuestro actuar y en nuestras palabras para bendecir a otros. Ahí vamos a ver la primera imagen, donde podemos ver nosotros, ¿cierto? Ahí un salero, un poco de sal, pero también nosotros en Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Entonces, sabemos que nuestras palabras también tienen que ser sazonadas para poder llegar a otros, para poder alcanzar a otros. Pero muchas veces nuestros constantes cuestionamientos, nuestras constantes luchas que tenemos nosotros de forma interna, no nos hacen ver con claridad, no nos hacen ver a lo mejor cómo nosotros podríamos de alguna otra manera tener esa medida exacta. Ahora vamos a ver por qué Dios de alguna forma escogió la sal. Fíjese que la sal ahí aparece marcado, está compuesta de dos elementos. El primer elemento es el sodio, que dice que aporta los electrones dejándolo con una capa llena, con una capa negativa. Y la segunda imagen, o la tercera imagen, perdón, dice, aparece ahí que la segunda capa es el cloro, el cloruro de sodio. Entonces nosotros vemos que ahí hay una diferencia, pero esta se carga de forma negativa. Entonces, cargas negativas con positivas, los que a lo mejor saben de electricidad o de electrónica, estos elementos se atraen. ¿Ah? ¿Cómo se va a atraer algo que es negativo con algo positivo? El Señor dijo en su palabra que nosotros tenemos que luchar con el mal, con amor, con el bien. Con el bien, haciendo el bien, usted va a luchar contra el mal. Pero aquí nosotros tenemos algo que tiene un trasfondo mucho mayor. Fíjese que el sodio solo es un veneno para el ser humano. Si usted toma una cantidad, solamente una cucharada de sodio, puede hacer un daño tremendo en su organismo. Pero también nos habla del cloruro de sodio, el cloro. El cloro solo también es un veneno para el cuerpo. Pero en su majestad, el Señor, en su poder maravilloso, Él tomó dos elementos que son nocivos contra el ser humano y los unió para crear la sal. Entonces el trasfondo de lo que Dios nos quiere enseñar hoy día es lo que nosotros debemos entender, que el Señor quiere que de alguna u otra forma usted llegue a ese nivel, pero a ese nivel exacto que el Señor lo necesita bendecir. Fíjese en la imagen número 4. En pocas palabras, la sal es un mineral hecho de forma perfecta por Dios, que no tiene más de sodio ni más de cloruro de sodio, sino que tiene las dos medidas exactas. Y esa medida exacta hacen que la sal pueda potenciar los alimentos, que el hombre lo pueda consumir y no se envenene. ¡Qué tremendo, querido hermano! Por esta razón debemos ser cristianos íntegros, sin dobleces, con la medida justa para que lo que Dios nos llamó a hacer lo hagamos de forma digna, de forma íntegra delante del Señor. El Señor quiere que nos demos cuenta que nosotros no podemos ser, por ejemplo, cristianos a lo mejor de doble cara o de dobleces. Fíjese que la palabra también nos dice que de un torrente, de un agua, no pueden salir dos tipos de agua. Aquí el Señor nos está diciendo que son solamente dos elementos. Aunque son diferentes, se pueden unir. Es el llamado del Señor para que nosotros entendamos que debemos ser personas unidas, que debemos ser personas que bendicen la obra del Señor. Queridos hermanos, ahí también tenemos una imagen 5, donde podemos entender más esto detalladamente. Usted puede salar, por ejemplo, un almuerzo solamente con una partícula de sal. Claramente no, ¿cierto? Siempre usted le echa una cucharada o media cucharada para que tome ese sabor. Entonces, cada una de estas partículas, cada sal es una persona, es un ente que aporta al otro, es un ente que tiene que ayudar al otro, es una persona que tiene que combatir o luchar de la misma manera con el que tiene al lado. Entonces el Señor nos hace un llamado a la unidad. El Señor nos está llamando para que seamos como esa sal. Aunque seamos diferentes, nosotros podemos aportar al hermano, nosotros podemos aportar a la hermana, nosotros podemos aportar en nuestra iglesia local, nosotros podemos aportar al pastor, nosotros podemos aportar a la pastora, nosotros podemos aportar
dentro del reino del Señor. Para ilustrar esto de mejor manera, vamos a ver ahí una imagen, la imagen número 6. Usted dirá que tiene que ver esto con la sal. Mire qué tremendo. Aquí una curiosidad que nos puede ayudar. Fíjese que la gacela y la cebra son animales que viajan juntos en la sabana. Animales totalmente diferentes en sus características, fíjese. La gacela puede identificar agua a más de 6 kilómetros desde donde se encuentra. Puede reconocer que hay agua cerca por su olfato. Puede detectar al enemigo, puede detectar al que es el depredador que se acerca a ellos solamente por el olor del aire. Qué tremendo las características de la gacela. Pero fíjese que la cebra tiene otra característica que no tiene la gacela. La cebra puede ver a su depredador en la noche, tiene visión nocturna, lo que no tiene la gacela. Entonces, por eso viajan juntos, porque se complementan, se ayudan. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, que así como el Señor te está diciendo hoy día, tú eres la sal, tú eres un componente importante en mi reino, tú eres un complemento importante para tu hermano, para tu hermana? Así estos pequeños animalitos se ayudan entre sí. Si la naturaleza nos muestra que ellos pueden mantenerse unidos, ¿por qué la iglesia del Señor no puede caminar junta? ¿Por qué la iglesia del Señor no puede caminar unida? ¡Qué tremendo, queridos hermanos! En el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 24 y 25, el Señor nos dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Querido hermano, yo le pongo un desafío hoy día. Si usted tiene una persona, un familiar que no ha llamado, que lo ha tenido distanciado, que no lo ha podido llamar por las diferentes cosas que ocurren, pero usted lo tiene en su mente, que esta semana lo llame. Si usted tiene un hermano en su mente que ha a lo mejor sentido llamarlo, llámelo, querido hermano, y declare bendición sobre su vida. Muchas veces los pastores quisieran visitar a los hermanos, estar con la membresía, pero muchas veces también el Señor muestra que el Señor tiene un trato con las personas. Hay un tiempo del Señor, pero hoy pienso que el Señor quiere que tú te comuniques con aquella persona que está distanciada. Hubo un rey que lo sabía, un rey que a lo mejor usted ha escuchado, que yo nombro en las predicaciones. A ver quién le achunta ahí, a ver quién sabe qué rey estoy hablando. Sí, efectivamente, querido hermano, el rey David. El rey David, ahí hay una imagen número 7 que vamos a ver. En el libro de Números dice que en el capítulo 18, versículo 19, para los que están anotando, Números capítulo 18, versículo 19, dice: todas las ofrendas, Dios le dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, para las generaciones. ¿Se da cuenta? Por estatuto perpetuo, dice. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Dios le está diciendo a David que iban a tener un pacto de sal. La sal en la antigüedad era el salario. ¿Usted ha escuchado esa palabra salario? Por eso viene de la sal. La gente recibía una bolsita de sal y con eso podía mantener los alimentos. Con eso la persona podía mantener sus recursos. Dios hizo un pacto de sal con David y sus generaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Imagínese, el pacto de sal, lo que se hacía, que venían dos personas, hacían un trato y uno echaba el montoncito de sal, el saquito de sal, lo daba vuelta y el otro lo daba vuelta encima y lo mezclaban para que fuera uniforme. Ya no había una diferencia entre esta sal es tuya y esta sal es mía, no. Eran uno solo, pasaban a ser uno solo. Dios quiere que seamos uno solo con Él. Dios quiere que su iglesia esté unida para avanzar con fuerza, para ayudar al que se está quedando atrás,
al que se está quedando a lo mejor alicaído, a lo mejor el que no quiere seguir en su reino, el que no quiere seguir avanzando. Qué importante, queridos hermanos, esta palabra. Pero para muchos cristianos les es mejor alejarse del problema que solucionar o conseguir congeniar con otras personas. Es difícil e incluso lo hacemos más difícil nosotros mismos, orando de forma que no corresponde. Por eso les decimos a ustedes que tienen que escuchar la palabra para que puedan también saber orar en dirección. Hay una imagen ahí, una imagen número 8, que muestra una balanza. ¿Ha visto esa balanza? ¿Ah? Yo puedo poner en un lado 3 pelotitas, ¿cierto?, de cierto peso, hasta completar 1 kilo. ¿Ya? Y puedo poner otra pelotita que pesa solamente el kilo al otro lado. ¿Cuántos de los que están escuchando hoy día pueden decir que tienen un Dios justo? ¿Es justo Dios? ¿Es justo nuestro Señor? Claramente sí, es justo. Entonces, querido hermano, si usted ora para que el Señor haga justicia respecto a una persona, al tener un Dios justo, si Dios pone 1 kilo de peso a un lado, también va a poner el mismo kilo de peso al otro lado. Si Él va a enjuiciar a una persona porque tú se lo pediste, Él también te va a tener que enjuiciar a ti. Y hay de aquellos que no tienen la cuenta con el Señor. Qué importante, queridos hermanos, saber que tenemos que tener la medida exacta para complementarnos, para hacer esa sal. No seamos personas necias, aprendamos de alguna u otra manera poder entender que debemos orar en la forma en la cual nosotros debemos bendecir a otros, declarar bendición por aquellos que están afligidos, declarar bendición por tu pastor, por tu pastora, declarar bendición sobre esta nación, sobre cada una de las personas que no conocen en el Evangelio. Qué tremendo, queridos hermanos, cómo podemos ver esta situación. Pero también nos habla de una sal que no alcanzó a prosperar, una sal que de alguna u otra manera cambió su elemento porque se cargó más al sodio o se cargó más al cloruro. Lamentablemente hay personas que en vez de preguntar qué es lo que está sucediendo a sus líderes, toman sus maletas y se van y no solucionan el problema. Es ese elemento que dejó que se contaminara y tomara un color diferente, un color que no es blanco. Dice, ¿qué va a ser la sal si se desvaneciere? Mira, hay una imagen ahí, número 9. Sirve solamente para ser esparcida en el suelo y hollada. Hollada es ser pisoteada. Muchas personas a lo mejor conocen o han visto en las mineras aquí en Chile, las que están en la cordillera de los Andes, cuando ha nevado mucho, así como este hombre que se ve ahí en la imagen, la sal que no sirve para nada, es tirada en los caminos y ese ácido, porque es tan fuerte, quema la nieve y el camino queda descubierto. Querido hermano, el Señor da una palabra donde Él dice que su reino es como una celebración, una cena, donde fueron a invitar a muchas personas y todos se negaron. Y el Señor abrió la palabra para todas las personas que pudieran encontrar en los caminos. Así nosotros, los que no conocíamos su palabra, llegamos a su camino un día. Pero dice que el que no se había puesto el atuendo, el que no se había preparado para ir a esa cena, dice que fue atado y echado fuera. Busquemos el rostro del Señor, queridos hermanos, hermanas. Busquemos agradar al Señor en todas nuestras actividades. Que no llegue el día que estemos delante del Señor y no podamos decir, Señor, hicimos lo que tú nos pediste. No mires atrás, querido hermano. Cumple tu función para la cual has sido llamado en estos tiempos. Fíjese que el lugar de sal en el pueblo hebreo, el lugar de sal en Israel, es el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una cantidad de sal tremenda,
donde la gente que se tira al agua flota inmediatamente, porque la sal, esos componentes lo tiran hacia arriba. Pero la sal que está alrededor y se evapora, esa sal no sirve para nada. Mucha gente en Israel se alimentó durante años, siglos, de esa sal. Pero fíjese que el lugar donde habla el Señor que cayó sal, dice que cayó sal, fuego y azufre, estaba cerca también de ese lugar, del Mar Muerto. Sodoma y Gomorra, muchos científicos dicen que Sodoma y Gomorra está debajo de ese mar, otros dicen que está cerca. Pero la historia y lo que muestra es que realmente estaba alrededor del Mar Muerto. ¿Recuerda usted la historia de Lot? ¿Recuerda lo que le pasó a su familia? Que los ángeles le avisaron que tenía que salir de esa ciudad porque el Señor iba a traer un castigo. El Señor en su palabra dice que los últimos tiempos iban a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. Se volvió y miró hacia atrás. Querido hermano, no puedes estar entrando y saliendo del Evangelio. No puedes estar pensando en las cosas que pudiste haber hecho o no hiciste dentro del Evangelio. El Señor quiere que avances, querido hermano. El Señor quiere que avances, querida hermana. Dios te ama. Cristo Jesús dio la vida por ti. Y quiere que conozcas hoy día este principio. Sin alargarme más, quiero terminar este mensaje con una historia. Una historia que realmente me llegó al corazón cuando la escuché. Un predicador bautista, si no me equivoco, habló de esto. Era una historia real. Algo que ocurrió allá en Estados Unidos. Un padre en sus vacaciones se estaba bañando con sus hijos. Estaban pasando un momento grato ahí en el Atlántico. Y de repente, sin darse cuenta, se habían alejado mucho de la costa. Y ya el niño pequeño, que tenía alrededor de 4 o 5 años, y la niña mayor tenía entre 6 y 7 años, el niño pequeño ya se dio cuenta él que no podía nadar. Y estaba ya en una situación difícil. Y dijo, ¿qué hago? Habló con su niña y le dijo, hija, mira, ¿recuerdas cuando yo te enseñé a nadar de espaldas? ¿A flotar de espaldas? Sí, papá. Bueno, quiero que hagas eso ahora. Flota de espaldas mientras yo voy a dejar a tu hermano a la costa y yo voy a volver por ti. Recuerda, yo voy a volver por ti. El padre le llevó un gran esfuerzo llevar a su hermano a la costa. Gastó todas sus fuerzas. Y cuando llegó a la costa se puso a gritar, ayúdenme, ayúdenme. Mi hija está en alta mar y no sé en qué parte está. Necesito encontrarla, ayúdenme. Una barcaza le ayudó. Y fueron a buscar en esas aguas a la niña. Y cuando llegaron al lugar, la niña estaba flotando en sus espaldas. El papá la tomó en sus brazos y le dijo, cariño, estoy alegre porque me hiciste caso, estoy alegre porque creíste en mí. La niña le dijo, papá, tú me dijiste que mientras yo estuviera flotando, tú ibas a venir a buscarme. Y estuve haciendo lo que tú me pediste. Querido hermano, Jesucristo dio una promesa a cada uno de sus hijos que Él iba a volver. Él iba a volver, querido hermano. Igual que esta niña, ella confió en la palabra de su padre. Tú tienes un padre que no te va a abandonar. Tú tienes un Padre que está todos los días atento a tus oraciones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver. Él va a volver un día, querido hermano, hermana, y ya no va a haber más llanto. Vamos a llegar a aquel lugar donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, donde vas a poder correr y no te vas a cansar.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querido hermano. Gracias, querida hermana, por esforzarte y ver hoy día esta predicación. Sabemos que el Señor está obrando, pero no te alejes. Si Dios te ha dado una función en su iglesia, sosténla con fuerza, con firmeza, no te sueltes. Si Dios te ha dicho tienes que orar por esta persona, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón hacer algo por su obra, hazlo, querido hermano, y vas a ver las bendiciones del Señor. No nos dividamos, no caigamos en divisiones. El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu hogar, el Señor bendiga a cada familia que nos ve por estos medios. Y como siempre decimos, esta no es solo una iglesia, sino un hogar en el cual usted puede escuchar palabra, a lo mejor no repetida, pero una palabra que lo bendice. Que cuando venga el Señor te encuentre haciendo lo que Él te pidió. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, querido hermano, hermana. Vamos a hacer la oración para ser despedidos. Amado Padre, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabo y bendigo su nombre, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de cada vida. Gracias, Señor, por tener misericordia de cada alma, Señor. Gracias, Señor, porque usted puso los ojos un día en nuestra vida, Señor. Oh Dios eterno, queremos que su Espíritu Santo, Señor, siga guiando nuestros pasos aquí en la tierra, Señor. Desde ya reprendemos y anulamos toda obra maligna, Señor. Declaramos nula toda obra de las tinieblas, Señor, en nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que usted nos libra de todo mal, Señor. Que usted nos libra de todo lazo del maligno, Señor. Que usted nos guarda y nos protege, Señor. Y declaramos que este tiempo a usted le pertenece, Señor. Que este tiempo que usted nos ha dado, Señor, lo vamos a aprovechar para alabar y bendecir su nombre, Señor. Oh Cristo de la gloria, sabemos que usted es grande en misericordia, Señor. Oh Dios eterno, Espíritu Santo, sabemos que sus misericordias son nuevas cada día, Señor. Oro por esas misericordias, Señor, para cada uno de mis hermanos de Serrano 248, aquellos que nos ven en diferentes países, Señor, aquellos que nos ven en diferidos, Señor, aquellos que nos ven de diferentes naciones hermanas, Señor, bendecimos sus vidas, Señor. Padre amado eterno, y si hay alguien que necesita sanidad, Señor, en nombre de Jesús, declaramos sanidad de lo alto, Señor, y con la autoridad que usted nos ha dado, reprendemos y anulamos toda obra maligna, todo espíritu de enfermedad, Señor, que salgan fuera de sus cuerpos y que no vuelvan a entrar nunca más en nombre de Jesús. Oro especialmente por cada una de las personas que están en los hospitales, en las clínicas, en los diferentes lugares, personas que aún no le conocen, Señor, que no saben orar. Oramos por ellos, Señor, aquellos que no tienen la fuerza, aquellos que han perdido la fuerza, Señor, oramos, intercedemos por ellos, Señor, en nombre de Jesús. Para honra y gloria suya, Señor, y como su palabra lo dice, despedimos hoy día este culto, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, querido hermano. El Señor es bueno, no se olvide, el Señor es bueno. Y el Señor está bendiciendo a su pueblo en medio de los tiempos. Así que como siempre decimos, Serrano, más que una iglesia, un hogar. Y como siempre, vamos por más. Amén.